Aquí regresé a mi ejemplo inicial de TypeScript, ¿ok? Para poder platicarles de el tipado de datos en las variables dentro de TypeScript, ¿ok? TypeScript es un lenguaje un poquito más rígido que JavaScript. Y una de las razones por las que podemos decir eso es porque las variables deberían o normalmente tienen un tipo de dato. Vamos a ver cómo funciona eso, ¿ok? En el caso de nuestro ejemplo, nosotros ya declaramos en dos ocasiones el tipo de dato, en tres ocasiones el tipo de dato que queremos. En el caso, por ejemplo, de la variable pisos, aquí estamos diciendo que queremos un número. Vamos a deshacernos de todo eso para ir paso a paso. Teníamos, por ejemplo, mi variable nombre, ¿ok? Donde estábamos guardando mi nombre. Aquí le voy a decir que esta tiene que ser del tipo string y listo, ¿ok? Para poder declarar el tipo de una variable, primero declaramos la variable, después colocamos dos puntos y después el tipo de dato que va a almacenarse dentro de esa variable. Noten cómo a la hora de compilar a JavaScript, eso prácticamente a JavaScript no le importa, porque JavaScript es un lenguaje de tipado ligero, de tipado débil, como solemos decir. Es decir, a JavaScript no le importan los tipos de datos de las variables, sin embargo a TypeScript sí. Y la pregunta aquí es, si a JavaScript no le importa, si al momento de compilarlo va a ignorar el tipo que yo le haya colocado aquí, ¿cuál es la razón de que en primer lugar le pongamos un tipo? Esta clase de cosas nos ayuda en herramientas de desarrollo, en el proceso de compilación. Ya a la hora de ejecución es irrelevante. ¿Por qué nos ayuda en el proceso de desarrollo? Cuando nosotros vayamos a asignar la variable nombre, vamos a tener que herramientas inteligentes como el caso del Playground de TypeScript, Sublime con algunas modificaciones, WebStorm, etcétera, nos van a dar una ayuda de qué tipo de dato vamos a tener que enviar. Mejor aún, si nosotros le asignamos un tipo de dato equivocado, vamos a evitar posibles bugs porque desde el desarrollo el IDE nos está marcando esto como un posible error. Cuando usamos lenguajes de tipado ligero, esta clase de bugs, cuando asignamos valores que no queríamos a una variable, solo se encuentran hasta que ya se está ejecutando el programa. En el caso de los tipados más fuertes, este se encuentra desde que el IDE o el entorno de desarrollo está tratando de analizar tu código. Como por ejemplo aquí, que ya me da el error desde esta parte y aún no he ejecutado mi programa, ¿ok? Otro buen ejemplo de cuando vamos a encontrar útil esta función. Vamos a declarar una función que sea hola, ¿ok? Y va a recibir como argumento un nombre que va a ser del tipo string, ¿ok? Ahí está. A la hora de que mandemos a llamar hola, tenemos esta clase de ventajas, como por ejemplo el hecho de que el autocompletado me está diciendo aquí lo que tienes que mandar es un string. Esta clase de herramientas es más difícil, son más complicadas de construir cuando estamos en un entorno más dinámico y ligero, como en el caso de JavaScript sin tipos, porque bueno, no me puede dar esta información donde me dice, ok, manda un string. Y de nuevo, si le mando un número me va a mandar error. Y si le mando un string todo va a salir bien. ¿Ok? Otro de los lugares en los que es importante que declaremos tipo, vamos a volver a posicionarnos aquí en la ayuda de TypeScript y nos va a decir, ok, mándame un string, pero si se dan cuenta después de la declaración de la función hay un dos puntos y un void. Esto quiere decir o esto me indica que esta función no retorna nada, ¿ok? ¿Qué pasa si nuestra función efectivamente retorna algo? Vamos a crear una nueva función que se va a llamar suma, que va a tener un número 1, que va a ser tipo número o number. Y además vamos a tener un número 2, que va a ser del tipo number. Y lo que queremos es retornar la suma de ambos. Ahí está, número 1 más número 2. Ahí está. Entonces vamos a mandar a llamar suma. Me dice que primero tengo que pasarle un número, ok, le paso un número. Después me dice que voy a pasar un número 2, le paso un número 2. Y después me dice que como encontró un tipo de dato any, si se dan cuenta, vamos a volverlo a hacer. Como encontró un return, me dice que esta función retorna any. Ahorita vamos a platicar de esa variable. ¿Sale? Vamos a imprimir esto acá.
Ahí está. Aquí tengo otro error. Me dice, ok. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver que efectivamente me regresa la suma de 5 más 10. Para modificar este error vamos a cambiar del tipo number al primitivo number. Esto no tienen que prestarle tanta atención, pero para los interesados, antes teníamos antes estos eran unos objetos de la clase number y ahora con number en minúscula son primitivos. ¿Okay? Eso quiere decir que no son objetos. Entonces ahora sí ya no se queja el intérprete o el analizador de código de el operador más. Ahí está. Bueno, ahora ya todo lo hace bien. Lo que creo que podríamos ayudarle a nuestra función es a decirle, esto no va a retornar cualquier cosa, esto va a retornar un número, ¿sale? Ahí está. Y listo. Ahora cuando pasemos acá, vamos a ver que el intérprete o la ayuda del lenguaje nos va a decir que recibe un número, después un segundo número y siempre nos va a retornar otro número. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que en la ejecución pues es exactamente igual, porque noten cómo aquí pues está ignorando prácticamente nuestros tipos. Esto también nos sirve, por ejemplo, si nosotros aquí vamos a declarar una variable resultado que va a ser del tipo string. Vamos a decirle que sea del tipo string y vamos a retornar la suma de 10 más 15. Naturalmente aquí hay un error porque explícitamente estamos declarando que suma va a retornar un número y lo estamos tratando de almacenar en un string. Lo cambiamos a number y ahora todo tiene sentido. Ahí está. El tipo de dato que vimos hace un momento es el tipo de dato any. Any es un tipo de dato que básicamente quiere decir cualquier cosa. Entonces a any le puedes asignar lo que sea, strings, booleanos, números, objetos, clases, lo que sea. Entonces es como una especie de ayuda cuando no sabes qué es lo que va a almacenar esta variable. Puede almacenar números, puede almacenar prácticamente lo que sea. Pero para poder aprovechar las características de TypeScript tienes que evitar utilizar any a menos de que sea extremadamente necesario que lo utilices. En este caso pues utiliza siempre los tipos de datos que vas a esperar. Y con eso terminamos este video. Pasemos a el siguiente video en el que vamos a hablar de los modificadores de acceso.